para que el 12 de junio sea el primer día donde San Luis deje de vivir agobiado bajo un feudo que hoy ha llevado un número que realmente nos pone muy mal. Y me pone muy mal. Estaba en Buenos Aires cuando leía este informe que tiene que ver con el aumento de la pobreza en la provincia de San Luis. Lo venimos hablando desde hace tiempo. De hecho, aquellos oyentes que son asiduos a Radio Rivadavia y que están con nosotros desde el año pasado durante la mañana y durante este año a la tarde, hemos hablado en más de una ocasión de la pobreza. Sale con tanta liviandad de nuestras bocas decir pobres o pobreza, y duele tanto cuando vemos ese número, que es realmente triste. Es un número que nadie quisiera ver, que nadie quisiera saber que el 61,9% en San Luis es la provincia, o está en el ranking, o en la posición número 4, donde mayor tasa de pobreza infantil hay en nuestra provincia. Donde mayor tasa de pobreza infantil hay en nuestra provincia. ¿Qué implica esto? Que de 0 a 14 años hay chicos pobres y que ha aumentado en estos 8 años, en estos últimos 4 años de este gobierno rico con chicos pobres. La pobreza de un gobierno en la carencia de funcionarios, en la carencia de un líder, contra la pobreza estructural que hay hoy en San Luis, y donde lamentablemente se posiciona como las provincias más pobres de los chicos. ¿Qué implica ser pobre? No solamente no poder comer, no tener agua potable, no tener acceso a la educación, no tener internet, no tener salud. La palabra pobreza engloba muchísimas connotaciones, por eso nos hace poner tan tristes. Hoy por hoy, uno entiende que este aumento de la pobreza infantil en la provincia de San Luis tiene que ver con un negocio, con el negocio de la pobreza en San Luis, que se ha profundizado durante los últimos años y especialmente en el gobierno de Alberto Rodríguez Sá, y especialmente durante estos últimos 4 años. Con el aumento de índices que verdaderamente nos preocupan cuando hablamos de inseguridad, de narcotráfico, hoy vamos a hablar de pobreza, para que hagan algo, para que dejen de tomarnos como boludos o de boludos. Porque luego de 40 años en el poder, Alberto Rodríguez Sá logra ser el gobernante que más profundizó la política de la pobreza. Después de tanto tiempo de aplicar esta política como negocio personal, lo único que han logrado es que la pobreza sea masiva y hereditaria. Y cuando estamos hablando de pobreza, insisto, estamos hablando de pobreza infantil. El índice de pobreza infantil, ya cuando hablamos de pobreza, es algo que nos acongoja y que nos tiene mal. Pero cuando hablamos de pobreza infantil es muchísimo peor, muchísimo peor. Porque siempre es más doloroso saber que hay un niño sufriendo que un adulto. Siempre. Cuando hablamos de la pobreza infantil es muchísimo peor que la pobreza de adultos, de personas adultas. Porque la mayoría de las personas pobres han nacido en hogares pobres y sus descendientes también lo serán. Si es que el 11 de junio gana esta gente que hoy está gobernando San Luis.
¿Se entiende cuando hablamos del 61,9 de pobres en la provincia de San Luis, de chicos de 0 a 14 años de edad? No podemos dejar pasar este dato como si nada. No podemos no advertir que hay una inmoralidad, que se dejen de joder, mientras vemos ministros que se compran motos de $30.000. Hay chicos que hoy, seguramente esta noche, no tienen dónde dormir o no tienen qué comer. Déjense de joder. Porque uno puede ser crítico de que si una obra está bien o una obra está mal. Pero con los chicos no jodan. Ustedes háganse cargo de cómo ha aumentado la pobreza infantil en la provincia de San Luis. Recién decía 24 de mayo, el 11 de junio serán las elecciones en la provincia de San Luis. El gobierno no quiere que se sepa mucho, o el gobernador, de que el 11 de junio habrá elecciones, porque saben que hay un gran descontento generalizado de la población con vocación de cambio, justamente porque nadie quiere ver los números que hoy estamos viendo en San Luis. En estos días donde estamos inundados, donde abrís la notebook y te aparece Fernández, el gato, que no sé qué, hartos, que estamos inundados de publicidad política, que dicho sea de paso sale millones y millones, que estamos inundados en promesas de campaña, en promesas electorales, con miras al 11 de junio. Gastos millonarios y absolutamente superfluos. En promesas de campaña de quienes generaron hoy este 61,9% de pobreza infantil en la provincia. Insisto, los que prometen, o los que están hablando de promesas de campaña, son los mismos de los que hoy nos entregaron este San Luis con el 61,9% de pobreza infantil. Hoy prometen de la noche a la mañana solucionarlo. No, vamos a solucionar. Uno le escucha a Fernández, no, porque vamos a solucionar. Uno le escucha a esta muchacha, la senadora Catalfamo, no, porque lo vamos a solucionar. Pregunto de verdad, ¿alguien les cree? De verdad lo pregunto, ¿alguien les cree? Yo no. No les creo. Y yo estoy seguro que hay muchísimos más sanluiseños que tampoco les creen. Porque hoy, en esa percepción de que los sanluiseños afirman también en esto, de que el oficialismo les sirve que hayan pobres. Si no, no se entiende cómo desde los índices, cuando conocíamos que ya había superado la pobreza infantil desde el 30%, no tomaron acciones o políticas públicas para mermar esta situación. No lo hicieron. Vale la pena también a veces adentrarse en cuáles son los argumentos que refuerzan la idea de que muchas veces lo que se piensa hoy es que existe una utilización o un uso político de la pobreza. De por qué la pobreza, para Rodríguez A, es un negocio. En más de una ocasión, en esto que son las encuestas o focus group, que se llevaron adelante en la provincia de San Luis, se escucharon frases como: es más fácil manejar y manipular a la gente ignorante, hay pobreza por falta de una decisión política, la riqueza está muy mal distribuida, es más cómodo para el político dar el plan social que sostener una estructura, no se les enseña a estudiar, a trabajar y luchar por lo que quieren, o que el narcotráfico es un negocio y la pobreza está ligada con el narcotráfico. Estas frases, oraciones son las que escuchás vos como buen hijo de vecino y las conclusiones de que saca mucha gente aquí en San Luis.
Alberto Rodríguez Sá hace como que lucha, ¿no? Hace como que lucha contra la pobreza. Pero en el fondo no solamente la sostienen, sino que la profundizan para beneficio propio. Insisto, de lo contrario no se entiende este número. De lo contrario no se entiende el capricho faraónico de un club social de 300 millones por nombrar una sola obra. Por nombrar una sola obra. Hoy San Luis tiene los estadios sin fútbol, los autódromos sin carreras de autos. Pero en este contexto, el capricho faraónico de Alberto Rodríguez Sá ha sido un teatro, un club social de 300 millones. ¿Imaginamos cómo podría llegar a repercutir esos 300 millones en ese 61,9% de pobreza infantil que hay hoy en la provincia? ¿O de los 2.500, 3.000 millones que se gastaron en la feria industrial en Villa Mercedes para tratar de que el villamercedino se encariñe con un gobierno que le ha dado la espalda? ¿Qué se podría hacer con ese dinero? ¿Cuántas políticas públicas podrían aplicarse para que hoy San Luis no sea de las provincias de mayor pobreza infantil en la República Argentina? No se entienden los caprichos de Alberto Rodríguez Sá, o no se entiende que el gobierno tome la pobreza como un negocio propio. Porque, insisto, no solo se ha mantenido, sino que la han profundizado, han engrosado el San Luis de pobreza infantil. Hay muchas obras también de las que podríamos estar hablando hoy, que han terminado como elefantes blancos en la provincia. Esos caprichos hacen que hoy San Luis tenga el triste y doloroso número del 61,9% de pobreza infantil. Insisto, es indigno, es triste y es inmoral. Hace tiempo, Alberto Rodríguez Sá, en algunos de sus tantos discursos populistas, llegó a decir, rodeado de un elenco estable de aplaudidores seriales, quiero ser o quisiera ser recordado como el gobernador de los pobres. ¿Sabe qué, Alberto? Así será recordado, como el gobernador de la pobreza infantil, como el gobernador del 61,9% de pobreza infantil en la provincia de San Luis. Quédese tranquilo, lo logró. 18:29 en toda la República Argentina. En San Luis escuchás Radio Rivadavia en FM 90.3.